Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Estamos en el canal del Club de la Diabetes y la Nutrición. Soy Nora Gómez y estamos retomando una entrevista muy importante con el líder del Club de la Resistencia y la Nutrición, Pedro Gómez. Hola Nora, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Gómez y ¿qué pensarían si les podemos decir que podemos de manejar una glucosa de 489 hace 10 años? Estamos manejando un nivel de glucosa en promedio de 100 en este momento. Pedro, eso que comentas es algo impactante para las personas que tienen diabetes, para las personas que viven con diabetes. ¿Nos puedes contar cuál es tu historia? Ya te platico. Nací en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Si alguien conoce, es un municipio muy cercano al Distrito Federal. 30 años de mi vida viví en El Molinito, es una zona urbana del Molinito, y me desarrollé toda esa parte de mi vida ahí, y esa es mi historia de dónde vengo, de dónde provengo en este momento. ¿Nos puedes contar un poquito más de tu vida? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Quién es Pedro Gómez? Porque estamos viendo que Pedro nos hace muchos videos del Club de la Resistencia y nos está invitando a llevar un estilo de vida. Pero ¿quién es Pedro? Mira, te platico. Viví 30 años ahí en Naucalpan, Estado de México. A la edad de 23 años me pude ir a vivir un año a Berlín, en Alemania. Siempre tenía yo la ilusión de viajar y me fui a vivir un año a Alemania. En ese entonces estaba el muro de Berlín. Viví en el Berlín Oriental, en el Berlín Occidental. Viví en el Berlín Occidental aproximadamente un año. En el 85 me tocó estar fuera del terremoto del 85, fuera de mi país. Regreso y en el 87 vivo un año en Estados Unidos. Y luego posteriormente regreso a México y compro un camión, que en ese entonces se conocían como chimecos, ahora son los microbuses. Y me hice chofer y socio de esa empresa. Ser chofer y ser socio de un camión es una experiencia muy fuerte. Aprendes a convivir de cerca con las malpasadas. Te malpasas muchísimo. Comes lo que hay, cuando hay. No te preocupas por tu nutrición. Para nada, no hay forma de preocuparte. Te preocupas por la supervivencia. No hay otra forma más que trabajar. ¿Qué rumbo tomó tu vida? Porque viviste en Naucalpan o naciste en Naucalpan, de ahí algo te llevó a vivir en el extranjero. ¿Qué era lo que tú buscabas? Y después nos cuentas qué es lo que está pasando con el tema de la comida. Fíjate que yo desde que era muy joven, algún día platicaba con alguien y decía que me quería ir a vivir a Europa. Y bueno, en mi entorno no era mucho, en ese entonces no había mucha gente que hablara de Europa. Y cuando lo comenté, dije, me voy a ir a Europa. No hablaba español, no hablaba inglés, no hablaba alemán. Y la vida un día me dio la oportunidad de ir allá. Luego regreso, la vida me lleva a ser permisionario de una línea de camiones. Me meto en ese asunto de los camiones, aprendo mucho y me va terriblemente mal como socio, pero tengo una experiencia enorme en conocimiento. Adquiero un conocimiento enorme. Posteriormente me meto como conductor de operadores en autobuses en una línea en México que se llama Ómnibus de México. Me encantaba manejar, me sigue encantando manejar. Y ahí fue donde defino mi rumbo. Defino en algo que me gusta, que es manejar, y empiezo a hacer alguna carrera. ¿Por qué te platico todo esto, Nora? Porque todo el tipo de vida que yo llevaba, iba caminando yo para ser una persona con diabetes. Primero, me sometía a extenuantes jornadas de trabajo terribles, no dormía, tomaba café en exceso, coca en exceso y algunas veces tomabas algo para no dormir porque trabajar en la noche es muy complicado. Eso me llevó más o menos hasta el año del 97. En el año del 97 decido dejar de manejar y me paso a ser
instructor en esa misma línea de autobuses, que a la fecha sigue operando en México. Y ahí sigo lastimando mi cuerpo, ya menos, porque ya me desvelaba menos. Sin embargo, seguí con mi tipo de vida desordenada, no ejercicio, aumenté de peso. A los 43 años, por alguna razón, me diagnostican prediabético y yo no le hice caso a ese dictamen. Me dijeron que me fui a hacer un examen de glucosa por algo que me pidieron y me dijeron que yo salí como en 128 y me dijeron que yo estaba como prediabético. En ese momento tenía un sobrepeso, se llama obesidad exógena en grado 1. Es una palabra médica y ahí la aprendí cuando iba a sacar mi licencia federal. Ahí es cuando me doy cuenta y lo ignoré, completamente lo ignoré, Nora, porque nos da miedo cuando nos dicen que tenemos una prediabetes. Es una noticia impactante, me imagino, porque tú llevas un estilo de vida, tu trabajo, el estrés, tu familia, y entonces, en último lugar, por lo que nos estás comentando, dejas tu cuerpo, tu salud, tu alimentación, y se te hace algo muy cotidiano. Fíjate que yo creo que nos pasa a la mayoría de los mexicanos, al menos de donde yo vengo. Tenemos que luchar primero por sobrevivir y luego como que no le tiramos mucho la onda a hacer ejercicio o a llevar una buena nutrición. No tenemos educación, al menos en mi familia no teníamos esa educación, aunque en mi familia teníamos antecedentes de personas con diabetes. Es el caso de mi papá, ¿no? Y es el caso de al menos 4 de mis hermanos. También después descubrimos este asunto. Y no teníamos esa educación, aunque teníamos una mamá que nos quería dar de comer muy sano, con frutas y verduras, pero nosotros no le hacíamos caso, nos preferíamos ir por la Coca-Cola o los refrescos gaseosos y por la comida que nos gustaba mucho, el arroz, las papas, y no le hacíamos mucho caso a la alimentación. Eso era en la casa. En la calle, bien, podíamos comer los alimentos procesados, como pueden ser las donas, como puede ser el pan. ¡Qué rico! Que nos encanta. Hasta ahí esa es una parte muy importante de mi vida, en la cual todavía no me detectaban que yo era con persona diagnosticada con diabetes. Tú nos cuentas que a los 43 años fuiste prediabético. A los 43 años, ¿en qué momento estaba Pedro Gómez en su vida? Hablando laboralmente, emocionalmente, ¿qué factores estuvieron influyendo además de todo lo que nos has contado? Mira, ahora te platico. Te decía que yo me quedé como instructor, después me hicieron gerente de mantenimiento de una empresa, esa misma empresa de Ómnibus de México. Posteriormente me mandan a unas empresas, a un grupo de empresas del Estado de México, como director de mantenimiento. Y como director de mantenimiento es muy estresante. Vives, si alguien sabe de tener un teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es esa parte. Es una parte muy operativa y una parte muy estresante. Eso sí, con un éxito que yo creo que me iba muy bien, me iba excelente, manejaba ya mucho personal a mi cargo y casi no me hacía caso a los pequeños detalles de mi salud. Entonces yo cuando me detectan, voy al médico, vengo de un viaje un poco largo, llego a la Ciudad de México y me dicen que si me puedo checar. Y en ese momento se dan cuenta que traigo 489 de glucosa. Y ahí fue el grado impactante. Eso fue lo que me impactó mucho. Ahí ya entendí que tenía un problema. ¿Te circulaba azúcar en la sangre? Yo creo que sí. Era eso. En mi casa, como ya teníamos el antecedente de mi papá, estaban muy preocupados todos. Yo les dije que no tenía problema y al otro día me fui a hacer un examen y ahí fue donde me detectaron. Y bueno, inmediatamente me hicieron un lavado de riñón, me hicieron un tratamiento para mi páncreas, me hicieron un tratamiento para mi sangre,
tenía la posibilidad de invertir ahí y bueno, invertí. Sin embargo, se logró controlar el azúcar y yo creo que la bajé a 220, 230 en promedio. Y de ahí me fui manejando en promedio. Déjame decirte, me dio mucho miedo cuando me dio la diabetes porque perdí mi visión. Wow. De repente ya no podía leer y estando yo en una reunión no podía leer y por más grande que hice mi teléfono para leer, no podía. Y llegué con el médico, con el oculista y me dijo, usted está diagnosticado como diabético y no va a poder volver a ver sin lentes. Y le tengo que mandar una graduación alta. Y bueno, pues como yo soy una persona que no me venzo a la primera, le dije que por favor me diera una graduación menor que necesitaba solo para leer. Y él me dijo que la condición de diabético es muy difícil de revertirla. Esa fue mi primera historia de chocar con alguien que me decía que no podía revertir el azúcar. Y bueno, al final me descuidé y no me cuidé. Las emociones. Es una parte muy difícil la de las emociones, Nora. No nos enseñan a manejar nuestras emociones, no nos enseñan. Desafortunadamente se preocupa uno por ir subiendo de puesto, se preocupa uno por la familia, se preocupa uno por la esposa, por los hijos, además de tener las ciertas adicciones como es el azúcar. Yo no sabía, pero tenía una adicción muy fuerte en el azúcar, pero también tenía una adicción un poco fuerte en el alcohol y en la comida. Eso es un asunto complicado, por lo que dices, Nora. Regularmente no sabemos manejar las emociones y en ese momento no tenía yo la menor idea de que tenía que manejar mis emociones. Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Diabetes, Club de la Resistencia y la Nutrición.